Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les estoy trayendo un circuito que sinceramente creí que lo tenía hecho en YouTube y no lo tenía hecho. Sí lo tenía hecho en Blogspot hace mucho y bueno, yo estaba seguro que lo tenía hecho, pero no. Así que acá está y acá lo voy a traer. Bueno, ¿qué es esto? Ya están viendo un LED prendido, un transistor, algunos pasivos y una bobina acá. Una bobina que tiene más que una bobina estándar, es un transformador porque tenemos dos espiras que están devanadas juntas. Ahora le voy a explicar por qué. Pero bueno, lo importante de esto es que tenemos un LED de alto brillo, del típico LED blanco que tipo linterna que ilumina fuerte. Y la otra parte interesante es esta parte de acá, que estamos andando todo esto con 1.5 volt y 20 mA, lo cual esto ya alguno estará diciendo ya sé lo que es. Y bueno, si tenemos un LED que está andando con 3 y pico de volt, desde 1,5 ya podemos entender que es una fuente elevadora de tensión. Y como podemos ver acá, tenemos lo que viene a ser la base del transistor con el canal celeste o turquesa, no sé qué viene a ser esto, y lo que viene a ser el colector del transistor donde está montado el LED. Acá hay un LED puesto entre colector y masa, que tenemos unos 3,3 volt o 3,4 volt pico a pico, lo cual estamos elevando la tensión de 1,5 a 3,3 o 3,4, casi el doble, estamos casi duplicando la tensión. Hasta acá es una fuente del tipo elevadora, está funcionando 1 MHz y les voy a explicar por qué están dando 1 MHz, porque ustedes estarán viendo que la mayoría de las fuentes funcionan por debajo de esto, y esto es recontra precario porque no tiene casi componentes. Ustedes pueden ver acá que tenemos el transistor, un capacitor, una resistencia, el transformador este que tenemos acá, y se acabó, no hay más nada, pero tenemos 1 MHz. Y esto se debe a que es un oscilador del tipo de relajación. También algunos lo van a encontrar como oscilador Roger cuando usan simetría complementaria, pero básicamente es de relajación. Y cuando hablamos de relajación, hablamos de que no tenemos algún sistema de control para este circuito que nos esté limitando la frecuencia. Por ejemplo, en un circuito transmisor de FM muy básico también tenemos un transistor y 2 o 3 resistencias, en lo más básico de todo, ¿no? Pero la parte del oscilador está basada en un circuito tanque que viene a ser una bobina y un capacitor en paralelo. Este circuito tanque resuena entre sí y de esa manera nosotros aseguramos una frecuencia de operación. Acá no tenemos nada de eso. Entonces, este video está auspiciado por la empresa LCSC, componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos un circuito que está oscilando, al mismo tiempo estoy haciendo un feedback con la base, lo cual el transistor está siendo saturado mediante la relación de transformación que tenemos acá. Este circuito, que es un circuito elevador de tensión, es lo que en muchos videos conocen como Joule Thief o ladrón de Joules, Julios, como le dicen algunos, que es una pavada porque en realidad acá nadie roba nada. Esto no es que es energía libre ni nada por el estilo, pero bueno, en muchos videos van a encontrar que ponen una pila y sacan 3 volt y pico para alimentar esto. Y no están robando nada a ningún lado, es una mentira, es un nombre de marketing que le ponen, es una fuente elevadora de tensión y punto. Muy básica y listo, no tiene mucha más ciencia que eso. Así que esto que está acá, en la mayoría de los circuitos lo van a encontrar sin el capacitor, y eso es porque lo tratan de hacer lo más simplificado posible, pero yo le agregué un capacitor porque el circuito sin el capacitor le cuesta arrancar. Es decir, el capacitor en frecuencia es una reactancia que varía, obviamente, su impedancia, su reactancia, según la frecuencia que le atraviesa. Si yo atravieso con 100 kHz va a tener una impedancia, si atravieso con 1 MHz va a tener otra impedancia, etc. Depende del valor del capacitor. Entonces, como esto inicia en una frecuencia baja, después aumenta, tiene picos de frecuencia, una amortiguación, como se puede ver, por ejemplo acá, que tenemos una pequeña amortiguación, que el circuito se amortigua, eso hace que tal vez no entre a oscilar de forma correcta. Entonces, en la mayoría de los circuitos que hay en internet no lo usan, pero yo se lo agregué y de esa manera el circuito es mucho más estable y se los recomiendo ampliamente si van a hacer esto. Hay otras maneras de hacer este circuito, que es sin la relajación, sin esto, con un simple choque y agregando otro transistor más, que ya vendría a ser un oscilador a 2 transistores,
Pero bueno, ya es como que estamos enriqueciendo el circuito y agrandándolo. Así que algo interesante es que el LED que tenemos acá, en este caso lo que está haciendo es limitar la tensión a los 3,3 volt que yo les mostré en el osciloscopio. Pero si yo agarro y por ejemplo le saco el LED, lo que va a pasar es que la tensión se va a disparar muy alto. Se va a ir para arriba. Bueno, acá lo que hicimos fue sacar el LED y poner un diodo rectificador con un capacitor. Acá lo que nos está mostrando ahora en el osciloscopio es que tenemos 1 MHz y pico como teníamos antes, pero la tensión creció a 10 volt y un poquito más, lo cual claramente nosotros con el LED estábamos limitando esta tensión. Y ahora hay que tener cuidado porque por más que son 10 volt nada más, yo los tengo acumulados en un capacitor. Tengo acumulados acá en el capacitor este de acá, que es de 4,7 micros. No es mucho, pero la corriente en el capacitor, si nosotros ponemos el LED acá, posiblemente lo quememos, porque tenemos 10 volt con 4,7 microfaradios, que eso nos va a dar una corriente superior a la que nos daba antes para el LED. Antes estaba autolimitado por el mismo LED, ahora ya no, lo cual hay que tener ese cuidado. Siempre es bastante necesario trabajar con capacitores altos en tensión, porque no sabemos hasta cuánto puede crecer esto. Con el circuito este que tenemos acá de la bobina, con el oscilador, esto puede llegar a crecer bastante alto, podríamos superar los 100 volts fácilmente. Entonces, por eso siempre si van a hacer este tipo de prácticas con un rectificador y un capacitor, les recomiendo siempre que usen capacitores de alto tensión de aislación, es lo principal. Después, si la capacidad es baja o es alta, no importa, se van a dar cuenta porque si es muy alta la capacidad se va a caer la tensión porque va a tardar más en cargar, etc. Pero si la tensión es baja lo pueden hacer, lo pueden quemar, puede explotar, etc. Así que tienen que tener eso en cuenta. Bueno, lo que nosotros tenemos acá básicamente es lo siguiente. Tenemos el transistor, como les mencionaba antes. Tenemos una bobina. Acá hasta ahora no hay nada nuevo. Después tenemos acá otra bobina. Y después tenemos una resistencia que viene acá y un capacitor que viene acá. Esto está alimentado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta ahora. Y acá le pusimos, este es el punto A, podemos tener dos cosas. O bien, lo último que les mostré, que es este circuito. O bien, podemos tener el LED. Esto es lo que yo les mostré recién. Acá teníamos, vamos a darle valores para que el que lo quiera replicar. 4.7 micro. Yo le puse 100 volt para empezar, pero era menos. 1N4148. Podría ser un diodo de alta velocidad, sería mejor porque estamos trabajando en MHz. Acá tenía un LED blanco. LED blanco. Acá tenía un 2N3904 o 2N2222. O BC548, cualquiera de estos va a andar. Después acá teníamos una resistencia de 1K y acá teníamos un capacitor de 10 nanofaradios, cerámico. Eso es lo que teníamos. Y acá lo que teníamos son unas más o menos entre 10 y 15 vueltas de los dos lados. Vamos a poner 10 vueltas acá, 10 vueltas acá. Y tengan en cuenta esto, el borne homólogo de esto que está invertido. No está al mismo lugar, es decir, cuando ustedes arman la bobina, lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, ustedes tienen el toroide acá y van a ir con los dos cables que entran, vuelven a pasar por acá con los dos, vuelven a pasar por acá con los dos, etc. Hacen todas las espiras y después van a salir con dos cables. Van a tener uno rojo, uno verde, uno rojo, uno verde, por decir algo. Y ustedes los pusieron de manera uno al lado del otro, lo cual salen con el mismo orden. Entonces esto se entendería como que yo tengo, esto que está acá se entendería como que yo tengo el transformador con el borne homólogo arriba. Pero en la realidad yo giré esto. ¿Por qué? Porque yo tengo dos pines que van a positivo, pero puse en este caso el rojo a positivo y en este caso el verde a positivo, y me quedó así. Esto es para que lo tengan en cuenta. No es que pongo estos dos juntos a positivo y ya. Pongo uno de un lado y otro del otro. El verde que sale con el rojo que entra. Así. Y eso lo pueden ver en la bobina que yo hice. Bueno, este es el circuito más básico.
Esto está funcionando alrededor de 1 MHz y bueno, podríamos calcular básicamente la inductancia de esta bobina. Yo les voy a dejar el video de cómo se calcula la bobina, porque si no estaría 40 minutos hablando de eso. Pero hay un video donde yo les digo, según el toroide, etcétera, cómo calcular la bobina, qué inductancia tiene. Y con la inductancia y la frecuencia, nosotros podemos tener una reactancia inductiva, donde el cálculo era XL es igual a omega L, donde omega es 2pi por la frecuencia. La frecuencia la tenemos, los 2pi también. La inductancia la podemos tener sabiendo el núcleo que estamos usando y la cantidad de espiras, lo cual podríamos saber qué impedancia o reactancia inductiva hay acá. Con 1,5 volt y esa inductancia, suponiendo que está saturado el transistor, que son los 0,3 volt de saturación menos 1,5, tenemos 1,2. Esa tensión sobre la impedancia que tenemos acá, podemos llegar a saber la corriente que pasa por el colector, que una parte se va a ir al LED o al circuito de fuente. Entonces, eso mismo, cuando la bobina está inducida, cuando este campo magnético, cuando el circuito está cerrado, se induce un campo magnético, a la vez ese campo magnético pasa a la otra bobina que está acá, y esta bobina obviamente se genera una tensión, que ojo con esto, porque la tensión en la base, o en este punto, mejor dicho, en el nodo de la resistencia, va a ser la tensión de fuente más la tensión que va a tener la bobina en ese momento. Entonces, si teníamos, qué sé yo, inducido 2 volt acá en la bobina, más 1,5 son 3,5 volt. Esos 3,5 volt hay que bajarlos para entrar a la base, porque la base no la podemos romper con mucha tensión. Entonces, hay que tener eso en cuenta también.